Invitado, que es Luis Alejandro Romero Torres. Como lo vemos, pues está muy joven, pero tiene una amplia trayectoria ya. Les voy a platicar un poquito sobre él. Él ingresó a la Facultad de Derecho de la UNAM en agosto de 2021. En junio de 2022 fue conductor invitado en el programa de radio Derecho a Debate, transmitido por la estación 96.1, donde se discuten temas de relevancia jurídica. En octubre del mismo año participó también en el programa con el tema Autorregulación y mejores prácticas en el INAI. En 2023 comenzó a colaborar en el programa de televisión Cultura al Derecho de la Facultad de Derecho, transmitido por el canal 22, haciendo cápsulas de inicio e intermedias. Ha participado en distintos foros en la facultad con catedráticos de la Facultad de Derecho, como el conversatorio Zompaxtle Tecpile contra México, que sigue para el Estado mexicano. En septiembre el foro La Reingeniería Constitucional del siglo XXI, junto con la activista Kenia Cuevas en el foro Historias de Lucha con Kenia Cuevas. Y en noviembre el conversatorio ¿Y qué rol juegas tú? En el Senado de la República, con más de 200 asistentes. También es cofundador de una comunidad estudiantil en pro de la salud mental. Tiene cursos sobre derechos humanos, democracia por la Universidad de los Andes, Colombia, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y periodismo digital. Y también desde 2022 es integrante de un taller legislativo llevado a cabo en el Senado de la República, desempeñándose como facilitador y coordinador de trabajos legislativos. Es autor en la revista Abogacía con el artículo El papel del derecho humano a la buena administración pública en el fortalecimiento de la confianza democrática en los organismos constitucionales autónomos. Y fuera del ámbito jurídico, es subsecretario de Planeación y Seguimiento en una ONG. Así es que bienvenido Luis Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un honor que estés aquí hoy con nosotros y que nos vengas a platicar de este tema. Entonces, bienvenidos también a todos los asistentes. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, si gustan tomar micrófono, o también tenemos un chat para ello. Así es que sin más, comenzamos. Luis Alejandro, permíteme compartir la presentación. Bienvenidos todos. Adelante. Mil gracias, Jazz, por la invitación. Es un gusto estar aquí con todas, todos ustedes y platicar un poco acerca del tema de derechos humanos, del tema constitucional, que a lo mejor ustedes como fiscalistas, como contadores, pues a lo mejor lo ven muy alejado de lo que ustedes estudian, pero es fundamental que lo conozcan porque evidentemente todos tenemos derechos humanos y a todos nos compete el tema constitucional porque precisamente, como lo vamos a ver más adelante, el tema de los derechos humanos tiene que pasar por el tamiz constitucional, tiene que pasar por tratados internacionales de los cuales todos gozamos. Entonces, muchas gracias por la invitación y bueno, pues vamos a comenzar. El tema quería iniciarlo acerca de la evolución y el origen de los derechos humanos, pero evidentemente no hay un documento histórico que digamos un documento madre donde se establezcan cuáles son los derechos humanos base, cuáles son los derechos humanos primigenios que le dieron origen a los demás, a los diversos derechos humanos. Entonces, a lo largo de la historia, desde 1215 y a lo largo de 1789, etcétera, pues surgieron derechos que eran necesidades propias de la época. En 1215 nos remontamos a la Edad Media y decimos, bueno, ¿qué derechos humanos podrían violentarse en la Edad Media? Tenemos la libertad de expresión, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a un debido proceso incluso. Y es hasta 1789 con la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano donde se expande evidentemente esta esfera de protección de derechos humanos, ¿no? Tenemos, desde luego, se repiten derechos como el derecho de acceso a la información incluso, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho a una vivienda digna. Y quisiera centrarme específicamente en la Segunda Guerra Mundial, porque es en la Segunda Guerra Mundial donde hay un proceso declarativo universal de derechos humanos, ¿no? Tenemos que después de la Segunda Guerra Mundial, situémonos 1939-1945, pues surgieron momentos atroces en la historia de la humanidad, donde pensar diferente, tener una religión diferente, significaba
que eras sujeto de que tus derechos fueran vulnerados, que tu derecho a la vida fuera vulnerado, que tu derecho a la libertad de creencias fuera vulnerado. Y se pensó en ese momento desde la teoría, desde la perspectiva de la teoría constitucional, ¿cómo le hacemos para evitar esos movimientos atroces, ese acontecimiento atroz en la historia de la humanidad? Lo más chistoso es que en la Segunda Guerra Mundial todos esos tratos inhumanos estaban legalizados, estaban constitucionalizados. Era legal el exterminio, era legal la discriminación. Y entonces en la perspectiva constitucional tuvo que cambiar flagrantemente la manera en la que veíamos a la Constitución. Porque en la Segunda Guerra Mundial decían, desde la Constitución vamos a crear una realidad, en lugar de que fuera al revés, que la realidad le diera forma a la Constitución. Y entonces, para evitar esos momentos atroces de la humanidad, surge un proceso declarativo de derechos humanos. Tenemos la Carta de la ONU, que es un organismo de el órgano de Naciones Unidas, que se encarga de vigilar que los derechos humanos sean respetados en los estados firmantes de la Carta de la ONU. Pero también en ese momento surge la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, donde empiezan a plasmarse diversos derechos y comenzamos a preguntarnos, entonces, si hay derechos humanos en el ámbito internacional, en la esfera internacional, ¿cómo lo hacemos para que los estados los incorporen dentro de sus constituciones, dentro de su orden jurídico nacional? Y entonces surge la figura de tratados internacionales, evidentemente tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, el tratado internacional se volvió la herramienta a priori para poder obligar a los estados a que cumplieran con los derechos humanos, a que garantizaran, a que protegieran esos derechos que antes eran otorgados. Hoy, esos derechos humanos, el Estado solamente se limita a reconocerlos, porque son anteriores a la existencia del Estado, que por el simple hecho de ser personas, por el simple hecho de nacer, gozamos de esos derechos humanos. Ya no son otorgados, solamente el Estado se limita a reconocerlos. Y el tratado internacional en México tiene que ser signado por el Ejecutivo Federal y ratificado por Senado de la República. Pero ese tratado internacional, ¿a quién obliga? ¿Obliga al Ejecutivo que lo firmó? ¿Obliga al Senado de la República que lo ratificó? ¿O a quién obliga? El tratado internacional obliga a todo el Estado en su conjunto. Obliga al Ejecutivo Federal, al Ejecutivo Estatal, a todos los órdenes de gobierno, federal, estatal, municipal, a las alcaldías de la Ciudad de México, al gobierno de la Ciudad de México. Obliga al Ejecutivo Federal, obliga al Ejecutivo Local, al Legislativo Federal, que es el Congreso de la Unión, al Legislativo Local, a las cámaras estatales. Obliga al Poder Judicial Federal, obliga al Poder Judicial Local. Obliga a los organismos constitucionales autónomos. El tratado internacional obliga a todo el Estado en su conjunto. Y entonces, el tratado internacional se volvió ese vehículo para que los estados parte del tratado se obligaran a garantizar esos derechos humanos. Entonces, ¿cuáles son las tareas que tiene que hacer el gobierno? ¿Cuáles son las tareas que tiene que hacer el legislativo? Tiene que realizar las reformas constitucionales y las reformas legales para que ese tratado internacional se adecúe al sistema jurídico mexicano. ¿Qué tiene que hacer el judicial? Cuando va a resolver una controversia en cualquier materia, en materia civil, en materia penal, en materia fiscal, en materia administrativa, tiene que aplicar el tratado internacional. Porque los tratados internacionales surgen para limitar la discrecionalidad de los estados. ¿A qué me refiero con discrecionalidad? A evitar la arbitrariedad del Estado para violar derechos humanos. ¿Y qué tiene que hacer el Ejecutivo? Tiene que emitir políticas tributarias para hacer garantizar derechos humanos. Tiene que emitir políticas en materia de salud, en materia de educación, en materia de vivienda digna, para garantizar derechos humanos. Lo vamos a ver más adelante en el costo de los derechos humanos. ¿Cuánto cuesta garantizar derechos humanos? Entonces, quedémonos con esa reflexión de que el Tratado Internacional obliga a todo el Estado en su conjunto y, por tanto, comienza ese proceso de recepción del derecho internacional de los derechos humanos en sede nacional, en cada Estado.
en el orden jurídico mexicano a través de tratados internacionales. Siguiente, por favor. Ahora, comencemos con el proceso de reforma constitucional en materia de derechos humanos. Hay una reforma constitucional de derechos humanos que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, pero el contexto en el que se desarrolla es que en 2005 inicia un proceso de reforma constitucional como tarea del órgano legislativo para adecuarnos al sistema de justicia penal internacional porque México había suscrito el Estatuto de Roma para incorporarnos a la competencia de la Corte Penal Internacional. Empieza proceso de recepción de derechos humanos al orden jurídico mexicano. Y no es hasta 4 años más tarde, en 2009, cuando en la Cámara de Diputados se presenta iniciativa de reforma constitucional al artículo 1 de la Constitución sobre materia de derechos humanos. De 2009 hasta 2011 es el debate en el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senado de la República. Se mandan la iniciativa, la regresan, se mandan la iniciativa, la regresan en ese debate legislativo. Quien entonces, el senador Pablo Gómez, hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en un debate del Senado de la República, establece que esta iniciativa de reforma constitucional es una obra pura del Congreso, del Ejecutivo Federal, que en ese entonces era Felipe Calderón. Solamente hemos recibido iniciativas que restringen derechos humanos. Esta iniciativa de reforma constitucional es obra pura del Congreso, de quienes hoy, por cierto, conforman la izquierda mexicana. Y entonces hasta 2011 se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al artículo 1 de la Constitución y con ello la reingeniería constitucional mexicana. El Estado mexicano comienza a modificar su estructura. Ya la estructura que tenía antes de 2011 ya no va a funcionar. Tenemos que reestructurar la ingeniería constitucional. El andamiaje constitucional que nos soporta, tenemos que modificarlo porque ya no se adapta a la realidad. Eso es la reingeniería constitucional. A esta reforma constitucional yo la llamo el proceso de reingeniería constitucional, el trasiego de las funciones fundamentales del Estado. Y entonces queda el artículo 1 en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el artículo 1 que de hecho ahí dice denominación del capítulo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011. Y vamos a leerlo para irlo desglosando poco a poco. Capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías. Primera distinción. ¿Es lo mismo derechos humanos que las garantías individuales? No. Los derechos humanos son las prerrogativas de las que gozan todas las personas por el simple hecho de ser personas, que son anteriores al Estado y que por tanto el Estado solo reconoce esos derechos, no los otorga. ¿Qué son las garantías entonces? Las garantías sí son otorgadas por el Estado. Son las políticas públicas del Ejecutivo para hacer valer los derechos humanos contenidos en tratados y en la Constitución, que no se queden en letras inertes. Eso es una garantía. Primera distinción, derechos humanos y garantías. Primer párrafo del artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos, no otorgados, reconocidos en esta Constitución y en tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, así como de las garantías para su protección que no pueden restringirse ni suspenderse bajo las condiciones que esta Constitución establece. ¿De qué derechos humanos gozo? De la Constitución y de tratados internacionales, ¿ok? Que son reconocidos, no otorgados, ¿ok? Siguiente, segundo párrafo. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas. 2 herramientas fundamentales para garantizar derechos humanos: interpretación conforme y principio pro persona. Interpretación conforme lo dice claramente. Los derechos humanos se interpretarán de conformidad
con constitución y tratados internacionales de la materia, para armonizar interpretación conforme. Si hay un caso, si hay una norma que deba yo de interpretar ejecutivo para aplicarla al caso concreto, voy a interpretarla conforme a tratados y conforme a constitución. Tiene que pasar por este tamiz, esta interpretación. Segunda herramienta, principio pro persona. Es decir, lo dice claramente el artículo, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas. Principio pro persona. Elegir la norma, elegir la interpretación de la norma que más beneficia a las personas. Si en un caso concreto se aplica dos normas, voy a aplicar la que más me beneficia. Si hay una norma que restringe más derechos humanos, voy a aplicar la norma que menos restrinja derechos humanos. Si hay dos interpretaciones, ¿cuál me va a beneficiar más? Esa es la que voy a aplicar. Principio pro persona. Voy a elegir la norma, el acto, la interpretación, el acto legislativo, el acto del ejecutivo, el acto del judicial que más beneficie a las personas. Tercer párrafo. Obligaciones de las autoridades, principios de los derechos humanos, dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover la cultura de los derechos humanos, difusión de cultura de derechos humanos, respetar que mi esfera jurídica de derechos humanos no sea vulnerada, proteger que no transgredan mis derechos y garantizar los derechos humanos. ¿A qué se refiere con garantizar? ¿Son garantías otorgadas? Garantizar se refiere a mover todo el aparato estatal para hacer valer los derechos humanos que están en Constitución y en tratados internacionales y que no se queden en la letra. Hay que llevarlos a la realidad. No me importa, ejecutivo, si tienes que emitir políticas tributarias para captar más recursos y garantizar derechos humanos. No me importa, judicial, no me importa, legislativo, qué es lo que tengas que hacer. Tienes que mover todo tu aparato estatal para garantizar, para hacer realidad, derechos humanos. Principios de derechos humanos. Universalidad. Le pertenecen a todas las personas, a personas ricas, a personas pobres, personas indígenas, personas de la diversidad sexual, a todas las personas. Los derechos humanos son universales. Interdependencia. Los derechos humanos están ligados entre sí, de tal forma que si yo vulnero algún derecho humano, estoy vulnerando otros derechos. Si vulneran mi derecho de acceso a la salud, están vulnerando mi derecho a la vida, mi derecho a la educación, mi derecho a una vivienda digna, el derecho de acceso a la información. Si se viola un derecho, se violan otros más, no solo uno, otros más. Indivisibilidad, los derechos humanos no pueden partirse, o es todo o es nada. Te voy a dar la mitad del derecho a la salud porque te voy a dar la mitad de medicamentos. Te voy a dar la mitad del derecho a la salud porque no hay camas de hospital. O es todo o es nada. Indivisibilidad y progresividad, los derechos humanos siempre van avanzando, nunca en regresión. Reforma al Poder Judicial Federal que se está debatiendo hoy en todo el país. ¿Es regresiva o es progresiva de derechos humanos? ¿Es progresiva porque garantiza la independencia judicial o no la garantiza? Obligaciones del Estado mexicano. En consecuencia, párrafo tercero, el Estado deberá prevenir violaciones a derechos humanos. Y si hay violaciones a derechos humanos, voy a investigar, voy a sancionar y voy a reparar violaciones a derechos humanos. Recientemente a una familia se le cayó en su casa un árbol. Lo reportaron hace más de 20 años. Las autoridades no hicieron nada en esos 20 años. ¿Previnieron violaciones a derechos humanos? No. Por tanto, tienen que investigar, tienen que sancionar y tienen que reparar violaciones a derechos humanos. Tienen que resarcir el daño, tienen que devolverle su casa. A eso se refiere con reparar violaciones a derechos humanos. Y bueno, cuarto párrafo, está prohibida la esclavitud, y con el simple hecho de entrar al territorio mexicano, eres libre, y
prohibida la discriminación en el quinto párrafo. Siguiente diapositiva, por favor. Mientras este debate se originaba en Cámara de Diputados y en el Senado de la República, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenaba al Estado mexicano. En la sentencia Radilla Pacheco de 2010, condena al Estado mexicano por violar derechos humanos. Y la Corte, funcionando en pleno, con los 11 ministros que están todos ahí, estudian el expediente varios 912/2010. Se preguntan, ¿cómo vamos a aplicar una sentencia de Corte Interamericana en México? ¿Qué es lo que nos toca hacer nosotros, Poder Judicial, ante esa sentencia? Primera pregunta que se hace Suprema Corte de Justicia, que se hacen todos los ministros, estaba Olga Sánchez Cordero, estaba Arturo Saldívar, y se preguntan los ministros, ¿las sentencias que emita Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para el Estado mexicano? ¿Qué dice Suprema Corte? Sí. Son obligatorias para el Estado mexicano porque el Tratado Internacional obliga a todo el Estado mexicano. Entonces, las sentencias que emita Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a México. Segunda pregunta, ¿qué pasa cuando México no es parte del caso? Supongamos hubo una violación de derechos humanos en Brasil. Hacienda Verde versus Brasil. México no es parte del caso. ¿Qué pasa? ¿Aplico la sentencia en México o no la aplico? ¿Qué dice Suprema Corte? No puedes aplicar, más bien, no se aplica de manera obligatoria, pero si la quieres utilizar en ejercicio de la herramienta principio pro persona porque beneficia más la sentencia internacional que la sentencia nacional, la puedes aplicar como criterio orientador. Tercer pregunta, ¿se puede o no aplicar una sentencia de Corte Interamericana? Sí, se puede no aplicar en ejercicio de principio pro persona. Si tú, Suprema Corte o Tribunal Colegiado de Circuito, Juzgado de Distrito o Tribunal de Primera Instancia de la Ciudad de México, de la entidad federativa donde te encuentres, si vas a emitir una sentencia que sea más favorable que la sentencia internacional, entonces puedes no aplicarla. Y cuarto, bloque de constitucionalidad. ¿A qué se refiere la Suprema Corte con el bloque de constitucionalidad? A ver, vamos a conformar un bloque que las autoridades no pueden ir más allá, que es el bloque. No puedes ir más allá, autoridad. ¿Cómo está conformado este bloque de constitucionalidad? Derechos humanos de tratados internacionales, derechos humanos de la Constitución, jurisprudencia de Corte Interamericana de Derechos Humanos y jurisprudencia del Poder Judicial Federal. Esto, autoridad mexicana, autoridad de la alcaldía, autoridad del municipio, autoridad del gobierno de Chiapas, de cualquier gobierno de México, no puedes ir más allá. Estos son los derechos humanos de los cuales goza una persona. Y se preguntan, ¿por qué la jurisprudencia de la Corte Interamericana y por qué la jurisprudencia de la Suprema Corte constituyen derechos humanos? Supongamos, Constitución Federal que fue emitida en 1917, más de 100 años. Supongamos que en el artículo primero, aunque ya lo leímos, pero supongamos que en el artículo primero viene el artículo de la vida, el derecho a la vida. Artículo 2, derecho a la salud. Artículo 3, derecho a la educación. Un artículo tercero decimonónico, que fue emitido en 1917. ¿Qué vigencia va a tener en 2024? O reformas Constitución para actualizarlo, o interpretas el sentido del artículo tercero. ¿Qué es lo que hace el Poder Judicial Federal? Interpreta un artículo para traerlo a la realidad. Y si contiene un derecho humano, va a desarrollar y va a desmarañar el contenido de este derecho humano, va a establecer hasta dónde llega ese derecho humano, en qué consiste ese derecho humano. Digo yo, derecho a la educación, sí. ¿Qué educación? Educación básica, educación superior, educación nivel superior. Lo que hace la jurisprudencia es desmarañar, es desentrañar el sentido de un derecho humano. Artículo primero, Convención Americana de Derechos Humanos, un tratado internacional de derechos humanos. Supongamos que en el artículo primero tiene el derecho a la vida.
Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar este artículo, va a desentrañar el derecho a la vida. ¿En qué consiste el derecho a la vida? ¿Hasta dónde llega el derecho a la vida? Por eso es que la jurisprudencia también contiene derechos humanos, porque interpreta un artículo que posiblemente contenga un derecho humano. Y por último, la contradicción de criterios 293/2011. Otra vez los 11 ministros se sientan a debatir qué criterio vamos a adoptar. Por eso hay una contradicción de criterios, porque un tribunal me dice, los tratados internacionales están por debajo de Constitución. Y otro tribunal me dice, los tratados internacionales están a la par de la Constitución. ¿A quién le hago caso? Dice Suprema Corte, para resolver esta contradicción de criterios, dice Suprema Corte, derechos humanos de tratados de Constitución tienen la misma eficacia, no me importa de dónde vengan, porque los contenidos en el tratado internacional constituyen una ampliación del texto constitucional, por tanto están a la par. Tratados internacionales de derechos humanos. Pero Suprema Corte también dice, si hay una restricción de derechos humanos en la Constitución, se estará la Constitución. Prisión preventiva oficiosa. Te meten a la cárcel porque simplemente tienen la sospecha de que cometiste un delito de los contenidos en el artículo 19 de la Constitución. Si cometiste violación, si tienen al menos indicios, si no tienen la certeza de que cometiste el delito de violación, te vas a la cárcel, sin sentencia, violando presunción de inocencia. Esa es una restricción, ese es un ejemplo de restricción de derechos humanos. Entonces, perdón, pero si hay restricciones de derechos humanos, no voy a aplicar por persona, voy a aplicar restricción. ¿Es regresivo? ¿Es progresivo? ¿Es regresivo de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011? Una decisión cuestionable de la Suprema Corte. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora sí, ya que entendemos qué derechos humanos gozamos, de dónde vienen estos derechos humanos, cómo los vamos a proteger. Si violan mis derechos humanos, ¿a dónde voy? ¿Quiénes pueden violar derechos humanos? Número 1, autoridades públicas, federales, estatales, municipales, de alcaldías. Todas las autoridades públicas pueden violar derechos humanos. Por acción, porque hicieron una acción, porque hay una sentencia que me condena a prisión preventiva oficiosa, porque hay una acción o porque hay una omisión. Porque la autoridad dejó de hacer algo para garantizar derechos humanos, porque la autoridad del gobierno del Estado de México dejó de hacer algo para que las familias que viven en la localidad de Chalco no vivan inundados. Dejó de hacer algo. Está violando derechos humanos por omisión. Entonces hay violaciones por acción y por omisión de autoridades públicas, pero también de privados. ¿Un privado me puede violar derechos humanos? Sí, cuando actúa en forma de Estado. Pongo un ejemplo. Una escuela privada que brinda servicios educativos no me quiere entregar mi título, no me quiere entregar mi boleta de calificaciones, no me permite ir de acuerdo a cómo yo me identifico en mi género. ¿Viola derechos humanos? Sí, porque está actuando como autoridad del Estado. Porque el Estado le concesionó el servicio educativo. Está prestando un servicio que a priori le corresponde al Estado. Otro ejemplo, un hospital privado. Negligencia médica, no me entregan mis medicamentos. ¿Viola derechos humanos? Sí, está actuando como si fuera el Estado prestando servicios de salud. Entonces, privados también pueden violar derechos humanos. ¿Qué hago si vulneran mis derechos de tratados, de constitución, en el bloque de constitucionalidad? ¿Qué hago si violan mis derechos del bloque? Tenemos una parte jurisdiccional, un apartado donde yo puedo acudir a un tribunal a hacer valer mis violaciones y garantías no jurisdiccionales. Es decir, no acudo a un tribunal, sino a otra instancia. Vamos con las jurisdiccionales. ¿Qué hago si vulneran mis derechos humanos? En sede nacional, en sede mexicana, puedo promover una demanda de amparo.
una demanda de amparo ante juzgado de distrito, tribunal colegiado de circuito, dependiendo de cuál haya sido la violación a derechos humanos. Amparo como mecanismo de protección a derechos humanos, de tratados, de constitución, de jurisprudencias. En sede internacional podemos acudir también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque México es parte del tratado que le da origen a la Corte Interamericana. Pero ¿qué tengo que hacer para llegar a la Corte Interamericana? Tengo que viajar a Colombia, tengo que viajar a América Latina donde está la Corte Interamericana, ¿no? Primero, para llegar a la Corte Interamericana, debiste tú, persona a la que violaron derechos humanos, debiste de haber agotado recursos internos en tu país. ¿A qué se refiere con eso? Si hay un amparo como mecanismo de protección a derechos humanos, me negaron la protección de mis derechos humanos, me voy al recurso de revisión, me negaron también la protección a mis derechos humanos. Ya no tengo nada más que hacer en mi país. Entonces me voy a la sede internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para hacer valer mis violaciones a derechos humanos. No jurisdiccional, es decir, no acudo a un tribunal, sino a otras instancias. En sede nacional tenemos Comisión Nacional de Derechos Humanos, comisiones estatales de derechos humanos. ¿Qué hacen? Emiten recomendaciones y les dicen a las autoridades, oye, tu autoridad que violaste derechos humanos, te pido por favor que justifiques la violación a derechos humanos. Y si no la justificas, te voy a condenar. Así es como funciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Emite recomendaciones para que las autoridades incidan en los focos rojos y dejen de violar derechos humanos. En sede nacional también tenemos, por ejemplo, la CONAPRED, la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación. Si me niegan el acceso a un restaurante porque soy morenito, me están discriminando. Puedo acudir a CONAPRED. No lo van a condenar porque no hablamos en sede jurisdiccional. Si hablamos de sede jurisdiccional, sí lo condenan. En sede no jurisdiccional, no condenan. Solo emiten recomendaciones. Pero ¿cuál es la fuerza vinculante de esas recomendaciones? Si alguna vez alguna autoridad viola derechos humanos, tiene la obligación de acudir al Senado de la República y explicar por qué violase derechos humanos. ¿Cómo queda una autoridad pública cuando va al Senado de la República porque violó derechos humanos? Es una cuestión de moralidad. Por eso es no jurisdiccional. Y en sede internacional está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que se encarga también de emitir recomendaciones, emite informes de cómo está cada país parte del tratado. Para tal efecto, tiene relatores, que vienen los relatores a cada país a relatar cómo está la situación de derechos humanos en México. Oye, ¿cómo le estás haciendo para proteger a periodistas? ¿Cómo le estás haciendo a México para garantizar derecho a la salud? ¿Cómo lo estás haciendo para garantizar derecho a la educación? Ese es el mecanismo no jurisdiccional de en sede internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Siguiente, por favor. Ahora sí, el costo de los derechos humanos. ¿Cuánto cuesta garantizar derechos humanos? ¿Cuánto me cuesta mover el aparato estatal para hacer realidad los derechos humanos? Y de bote pronto me viene a la mente este artículo que les puse aquí, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que dice a la letra, son obligaciones de los mexicanos, no me dice ciudadanos, dice todos los mexicanos, menores de edad, etcétera, mayores de edad. Fracción cuarta. Esto es muy importante en materia fiscal y en materia de contaduría. Contribuir para a los gastos públicos de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿Qué dice esta fracción cuarta? Principio de legalidad. No voy a pagar impuestos que no estén en una ley. Principio de equidad. Darle a cada quien lo que le corresponde de acuerdo a sus capacidades y sus necesidades. Principio de proporcionalidad. Voy a contribuir al Estado de acuerdo a mis ingresos. No voy a contribuir más de mis ingresos. Y para materia de derechos humanos, contribuir al gasto público. ¿Qué quiere decir eso? Principio de gasto público es que yo, mexicano,
voy a contribuir al gasto público de la Federación, de los estados, de la Ciudad de México y del municipio para satisfacer necesidades de carácter general. Pero necesidades de carácter general es un concepto económico. ¿Cómo le hacen los abogados para trasladar este concepto económico de necesidad general al ámbito jurídico? Son derechos humanos. Entonces voy a contribuir al gasto público para garantizar derechos humanos. Entonces tu Ejecutivo Federal, mediante tu facultad reglamentaria, vas a emitir políticas públicas tributarias para poder captar recursos públicos. Tu SAT, mediante la resolución miscelánea fiscal, vas a reglamentar bien la ley para poder captar recursos. No me importa cómo le tengas que hacer, pero tienes que captar recursos para garantizar derechos humanos. Tu Congreso de la Unión, mediante tu potestad tributaria del artículo 73, fracción séptima, mediante la Ley de Ingresos de la Federación y Presupuesto de Egresos de la Federación, tienes que legislar con perspectiva de derechos humanos. ¿Qué es la perspectiva de derechos humanos? Legislar para cumplir los derechos y que no se queden en letra inerte. Pero ¿cómo le va a hacer el Estado si quienes contribuyen son los mexicanos? Mexicanos pobres, mexicanos ricos, mexicanos grandes empresarios. Y me voy a centrar en grandes empresarios, porque los grandes empresarios son los grandes contribuyentes, son quienes ganan más dinero, quienes tienen más ingresos, pero son quienes menos pagan impuestos. Parece, y aquí vamos a caer en el ámbito fiscal, que la evasión fiscal y la elusión fiscal se han vuelto deportes nacionales. Evasión fiscal engañando a la autoridad para dejar de pagar impuestos. Hay dolo, hay un error, estoy engañando a autoridades, ilegal. Elusión fiscal es legal, aprovechándose de las lagunas de la ley o de los beneficios de la ley, dejo de pagar impuestos. Entonces pareciera que la elusión fiscal se ha vuelto un deporte nacional para que grandes empresarios, aprovechándose de las lagunas o de los beneficios de la ley, dejen de pagar impuestos. ¿Cómo le hago yo, Estado, para garantizar derechos humanos si no están contribuyendo? Si hay una planeación fiscal de los grandes empresarios que no permite que el Estado contribuya. Qué rico es no pagar impuestos, ¿no? Sí, pero esto es una cuestión de ética, es una cuestión de moralidad. Cuando hablamos de que no contribuimos, estamos generando dos problemas: inequidad económica, y lo tenemos claro ejemplo en la Ciudad de México. Tenemos la zona de Santa Fe, donde está dividida en una zona pobre y en una zona de ricos. Y me imagino que en las demás entidades federativas es lo mismo. En un territorio, en una pequeña comunidad, el territorio está dividido en pobres y ricos. A los pobres les vulneran derechos humanos, no se los están garantizando. Los ricos, al menos, saben que pueden garantizárselos a sí mismos. Que si México no compró vacunas, me voy a Estados Unidos. Que si está el COVID muy fuerte en México, me pago yo mi hospital en mi casa. Me quedo en mi casa y no salgo, pero la gente que no sale, la gente pobre, no va a comer. No va a cumplir sus necesidades básicas. Primer problema, inequidad económica. Segundo problema, no garantizo derechos humanos. Entonces hablamos de una cuestión de ética. Hablamos de una cuestión de moralidad cuando utilizamos la elusión fiscal para no pagar impuestos. ¿Estamos provocando más problemas? Sí. Tendríamos que planear fiscalmente muy bien como para garantizar derechos humanos y ser conscientes. Hay una premonición de Bertolt Brecht que dice: la decadencia de los derechos ajenos puede anunciar la decadencia de mis derechos. Un día llegaron por los judíos. Yo no era judío, yo no dije nada. Un día llegaron por personas discapacitadas. Yo no era persona discapacitada, yo no dije nada. Un día llegaron por los gitanos. Yo no era gitano, yo no dije nada. Un día llegaron por mí y nadie dijo nada. Es decir, la decadencia de los derechos ajenos puede anunciar la decadencia de mis derechos. Nadie tiene en un papel garantizado que sus derechos humanos no van a ser violados, no van a ser torturados, no van a ser violados sexualmente.
Entonces tenemos que replantearnos la manera en que vemos al mundo desde una perspectiva moral y desde una perspectiva ética. Y con esto quiero que se queden. La decadencia de los derechos ajenos puede anunciar la decadencia de mis derechos. Siguiente diapositiva. Con esa reflexión quiero que se queden. Espero que les haya gustado un poquito la plática que tuvimos el día de hoy. Fue una plática que me centré mucho en que entendieran el tema de los derechos humanos, el tema de la ingeniería constitucional, al menos una noción básica, porque de esos derechos humanos, del bloque de constitucionalidad, gozamos todas, todos y todes. Entonces, muchas gracias por su atención y no sé si haya tiempo para preguntas y respuestas. Y si sí, con mucho gusto. Sí, desde luego, magnífica presentación, Alejandro, o sea, súper bien, me encantó. Como nos dicen aquí en los comentarios, muy interesante. Y pues si alguien tiene algún comentario, alguna duda, es el momento. Jackie dice, hay datos que no tenía presente, muy cierto. Y permíteme felicitarte, Alejandro, esa explicación del artículo 31, fracción cuarta, o sea, obviamente tú sabes que nosotros como contadores todo el tiempo estamos ahí casi tatuados. Claro. Entonces, pues súper bien, me gustó mucho cómo nos lo explicaste, como dices tú, desmenuzando todo. Y a ver, tenemos aquí otro comentario. Realmente dice, hay datos que no tenía. ¿Realmente se respetan los derechos humanos? Nos pregunta Jackie. Mira, Jackie, te diría, si realmente se respetaran derechos humanos, no habría inseguridad, no habría un decrecimiento económico en México, aunque en las mañaneras digan que hay crecimiento económico, los datos reales son del Banco Mundial y el Banco Mundial dice que no hay crecimiento económico en México. Entonces, ¿realmente se respetan derechos humanos? Yo diría que no. Tal vez los derechos humanos son una utopía. En muchas ocasiones, muchos libros y muchos doctrinarios del derecho dicen que la Constitución y los derechos humanos son una utopía, porque son las miras hacia dónde debemos de ir. Tal vez lleguemos, tal vez no lleguemos. Entonces, ¿realmente se respetan derechos humanos? Yo diría que no. Hay recomendaciones de la Corte Interamericana, hay informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dicen que en México vamos mal. Y tenemos el ejemplo claro hoy en día. Reforma judicial, independencia judicial, democracia, están en juego. ¿Se respetan derechos humanos? Yo creo que tenemos que ir en miras de generar una conciencia ética y de generar la conciencia de que hay que presionar al Estado, de que el Estado siempre va a estar sujeto en su despacho, en su escritorio, no va a hacer nada. Si no le exiges, mediante los mecanismos del amparo, recomendaciones, sentencias, etcétera, el Estado no va a hacer nada. Uh-huh. Sí, muchas gracias. Nos dice igual, Jackie, mencionaste a los periodistas y bueno, con puntos suspensivos, algo así como que tristemente, pues no los protegen, ¿no? Sí, exactamente. Hay un informe, no recuerdo el nombre de la organización, creo que es, no, la verdad es que no recuerdo el nombre de la organización de periodistas, pero yo hice un análisis acerca de la situación de periodistas en México de derechos humanos. Y sí hay el Estado mexicano, sí ha ido en aras de proteger, porque ha atendido recomendaciones precisamente de la Comisión Interamericana, que la Comisión Interamericana le ha dicho, a ver, si no haces nada, debes de crear un mecanismo para protegerlos. Y por parte de la Secretaría de Gobernación hay un mecanismo de protección a periodistas que les brindan seguridad cuando inminentemente van a atentar contra su vida. Entonces, en materia de periodistas, datos reales, hay una disminución, sí, de sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, pero todavía no acaba sexenio. Entonces, todavía puede ir al alza, pero en materia de periodistas, más o menos, ahí vamos. Artículo 19 se llama la organización. Artículo 19. Sí, sí lo he visto también en redes. Muy bien. ¿Algún otro comentario, duda, pregunta? Ajá, igual Jackie nos dice,
para protección de los contribuyentes está Prodecon, pero ¿cómo podemos hacer para protegernos? Se viene duro, nos dice Jackie. Sí, incluso Prodecon, bueno, Mm, Procuraduría de Defensa del Contribuyente, pues es precisamente para contribuciones, pero supongamos que Prodecon no me defiende bien, ¿qué hago? Amparo, ¿no? Puede ser un amparo directo, puede ser un amparo indirecto, pero ¿qué crees? Que Poder Judicial Federal está en paro, no está resolviendo amparos. Otra vez, reforma judicial progresiva o regresiva. sí, y de hecho lo hemos estado viendo, bueno, digo, últimamente lo que nos ha tocado ver son expulsiones que ha hecho el SAT de régimen y que efectivamente, pues, Prodecon se ha visto como atado de manos, de hecho, o sea, también como a veces se ha mencionado, está en línea. Entonces, pues, ¿qué nos queda? El tema del amparo, efectivamente. Exacto, pero Sí, Poder Judicial Federal, que es quien conoce el amparo, ahorita no, ahorita ahorita no. sí, muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario? Ajá, sí, que quieren quitar, además que quieren quitar Prodecon, ¿no? Que la quieren unir Sí, con Ducef, si no mal recuerdo. Y pues bueno, entre otras cuestiones. ¿Algún otro? Sí, Sandro nos dice, si pasaría la reforma judicial, ¿sería progresiva o regresiva? a ver, reforma judicial. A ver, debemos de tener en claro que el sistema judicial en México está mal. Hay que reconocerlo. Solamente llegan amparos de personas que tienen dinero para pagar un abogado. Hay clasismo, hay racismo, hay xenofobia. Entonces, habría que encontrar una solución para encuadrar todos estos elementos y que brinden una solución certera. ¿Qué solución certera vería yo? Métele más dinero a la Defensoría Pública. Si realmente quieres que las personas se defiendan, ¿por qué no le metes a la Defensoría Pública, que es a donde llegan todas las personas que no tienen un abogado? ¿Por qué reformar a la Suprema Corte? Suprema Corte conoce de temas constitucionales únicamente. Como le ha tirado sus reformas constitucionales y legales a Andrés Manuel, porque ha habido violaciones legislativas al proceso legislativo y de acuerdo a lo que mencionaba el bloque de constitucionalidad, pues bueno, evidentemente ha habido violaciones flagrantes a derechos humanos del bloque de constitucionalidad, entonces la Suprema Corte tiene que decirle que no. Entonces, ¿qué diría? ¿Es regresiva, progresiva? Totalmente regresiva. ¿Cómo vas a garantizar derechos humanos si el Poder Judicial está en paro? Entonces, las sentencias populares o lo que diga la mayoría es lo que debe de primar en un sistema de justicia. ¿Qué tal que la mayoría no tiene razón? Por eso los jueces son imparciales. Por eso los jueces solamente se deban a un sistema constitucional y convencional de tratados internacionales. Porque la mayoría no siempre tiene la razón. Entonces, puede que la minoría se quede siempre en minoría. Hoy el concepto de democracia ha evolucionado. Ya no hablamos de un gobierno de mayorías que va a aplastar a la minoría. No. Hablamos de un gobierno de mayoría, sí, pero con pleno respeto a las minorías. En este caso, la minoría, la oposición. Ya ni siquiera la oposición va a promover acciones de inconstitucionalidad ni controversias constitucionales porque los números de diputados ni de senadores les alcanzan para promoverlo. Entonces, la reforma judicial, a mis ojos, es regresiva totalmente porque quebranta democracia, quebranta una independencia judicial, que no es un derecho ni es un privilegio de los jueces, ministros, magistrados. Es un privilegio de nosotros. Es un derecho humano que nos corresponde a nosotros. ¿Qué garantía voy a tener yo si el juez se va a decantar por la decisión de la mayoría cuando la mayoría no tiene la razón siempre? Por eso los jueces son independientes. Se deben a la Constitución y a los tratados internacionales. Entonces, por eso considero que la reforma es regresiva. Muy bien, muchas gracias, Alex. De hecho, nos dice Jackie, camino a que muera la democracia. Muy probablemente. Como dicen, fuertes declaraciones y pues bueno.
Hay que estar muy atentos. Por eso la importancia precisamente de conocer. O sea, por eso dije, Alex es el que tiene que venir a platicarnos de estos temas. Gracias, gracias. Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Gracias por haber estado hoy en esta sesión. Muchas gracias, Alex, nuevamente. Y gracias, va a estar en la grabación también disponible. Y pues bueno, no me queda más que invitarlos a Cuadrando al Círculo, invitarlos también a que estén atentos en nuestras redes sociales para que estén para que estén presentes en estas charlas que tenemos y pues tengamos aquí pues esta situación de poder preguntar en vivo, ¿no? Y que tengamos ese privilegio de preguntar, de que sean respondidas, atendidas nuestras dudas. Y desde luego también atentos a las redes sociales de nuestro invitado del día de hoy. Entonces, pues aquí terminamos esta sesión. Muchas gracias a ustedes. Por aquí a Guadalupe, muchas gracias. Jackie, gracias a todos, Sandro, muy bien, excelente. Y pues bueno, pues buenas noches a todos, que estén muy, muy bien. Alex, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes y bueno, ahí me pueden contactar en redes sociales si tienen alguna duda, con mucho gusto estaré por ahí. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Muy buenas noches todos y estamos en contacto. Bye bye.